Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al doctor en Administración de Negocios, Leonardo Gargiulo. Leonardo es un joven conocido para el ISEL. En 2010 nos acompañó con una clase abierta sobre los errores más frecuentes de los emprendedores. También en 2010, por su gestión como secretario de Extensión en ESEADE, firmamos un convenio con ese instituto. De modo que esto es un reencuentro. Tal cual. El tema del programa de hoy toma como eje la tesis doctoral de Leonardo. Te pregunto, te consulto, ¿cuál fue el objeto de ese análisis? Bueno, el objeto de la tesis fue, de alguna manera, estudiar la vida y obra de Ignacio de Loyola y la incidencia en el desarrollo de lo que fue la Compañía de Jesús. Un tema que hoy se ha puesto de moda, ¿no? Gracias al Papa Francisco. Y de alguna manera determinar cómo él, los elementos que ha incorporado en la gestión de todo lo que fue en el inicio de la Compañía de Jesús, se pueden aplicar a lo que es la gestión moderna, la gestión de una organización moderna. Leonardo, creo no equivocarme si digo que el liderazgo es uno de esos temas que quedó agotado en un marco teórico que no alcanza para explicar algunos liderazgos, como los políticos. Sin embargo, San Ignacio es un líder religioso que asumió otro tipo de liderazgos. ¿Qué marco utilizaste para desarrollar tu trabajo? ¿Cuál fue el marco teórico? Bien, el marco teórico es bien intenso, como bien citabas, todo lo que es el liderazgo es gigante lo que se hace referencia a esto. Ignacio de Loyola incorpora una variable que es el liderazgo por amor, y de alguna manera el referente en este sentido ha sido para mí Chris Lowney. Chris Lowney es un jesuita, ex jesuita, ex JP Morgan, que ha escrito mucho sobre el liderazgo al estilo de los jesuitas. De hecho, era el único libro que se relacionaba al tema que yo venía desarrollando, donde hacía mención a este tipo de cuestiones. Él mencionaba básicamente 4 pilares de ese liderazgo: el conocimiento en sí mismo, el heroísmo, de alguna manera el desarrollar la posibilidad de que alguien pueda dar siempre más y el modo de proceder. A esa forma de dar siempre más le llamaba el magis, ¿no? De esos 4 pilares sale lo que de alguna manera yo determiné el liderazgo por amor. Es un tema muy cuestionado, de hecho una de las cuestiones más ríspidas de mi tesis en el momento de su defensa fue ese liderazgo por amor, porque cómo se puede liderar con amor aún en determinadas situaciones de crisis, como la que ha vivido la historia de los jesuitas, aún cuando han tomado determinadas cuestiones, pero yo creo que en el fondo eso es lo que es la llama que mantiene encendido un ideal, que creo que de alguna manera es el pilar fundamental de lo que uno puede transmitir a un empresario. El liderar por sí mismo es un tema quizás muy cortito, pero cuando uno lidera con una premisa clara, con un objetivo claro, que tiene un fin último muy valioso,
realmente se puede llegar a características totalmente distintas. Si uno empieza a tomar a distintos líderes, incluidos a líderes de compañía como Jack Welch, Iacocca y algunos otros, se dan cuenta que su liderazgo no tiene que ver solo con una personalidad, sino también con los valores que vienen pregonando más allá de la forma en que los desarrollan. Esto que vos descubrís en San Ignacio, me estás diciendo que es aplicable a la empresa y que estos líderes que acabas de mencionar también incorporan el amor. Sí, sin duda. Sí, yo creo que es una variable, por lo menos para mí, cada día más presente, sobre todo cuando uno constituye la misión. Hoy este trabajo de investigación me ha permitido, por ejemplo, enfrentarme a empresarios y preguntarles por qué hacen lo que hacen. O sea, más allá de ganar dinero, ¿no? Si estoy hablando de una empresa que obviamente busca el lucro, y esto no hay duda, pero ¿por qué además de obtener lucro, por qué haces lo que haces? No porque me apasiona, porque, bueno, en ese apasionar hay un montón de amor. Si yo voy a una empresa familiar, lo que no hay duda que hay amor a sus empleados. Por eso, perdóname que te interrumpa, ¿son conscientes los líderes de la incorporación del amor en su gestión de liderazgo? Yo creo que no. Yo creo que no como concepto, quizás en el fondo sí, sale natural, pero no como una variable a trabajarla. ¿Sí? Y creo que es bueno ponerla sobre la mesa y que nadie le tiene que avergonzar, no está mal. Al contrario, yo puedo, mismo en un equipo de trabajo, puedo sacar mucho más si entiendo, si comprendo, si me acerco, si pongo una mano. Pero de vuelta, no porque quiero ser alguien sobrenatural, no estoy hablando de eso. Eso es otra dimensión que no tiene nada que ver ni es el objeto de mi tesis. Pero sí el entorno de comprensión me habilita a generar otras potencialidades. A medida que uno va relatando se acuerda de detalles, ¿no?, de la investigación, pero cómo hacer que gente normal llegue a cuestiones extraordinarias. ¿Cómo hacer? Y yo creo que es parte de todo un condicionamiento. No hay una sola variable, hay un condicionamiento. Hay un detalle muy importante, es que si bien era un líder muy condescendiente, que trabajaba mucho con las personas, también regulaba mucho. Tenía normas, pero esas normas las constituyó en el momento cero. Entonces estableció constituciones propias de toda orden religiosa, pero a su vez hizo un plan pedagógico para todo lo que era el sistema educativo, pero a su vez, ¿qué le decía a su gente que misionaba? Y a la cual solamente era por correspondencia, no existía mail, claramente, y tardaban años o meses esas correspondencias en ir y venir. Esta es la norma, pero trabajalo de acuerdo a las normas del lugar. Así, muchos de los jesuitas, de los más conocidos, han llegado a misiones y han hecho algo que para mí es un proceso que el empresario debería incorporar, que es el proceso que yo llamo de aculturación. Que es cuando uno llega a una empresa, ¿qué quiere hacer? Sacar, borrar todo lo antiguo, porque no sirve más, y poner todo lo nuevo, ¿sí? Y la realidad es que ellos cuando misionaban, primero entendían la cultura del lugar, aprendían el idioma, no llevaban vestimenta propia, se vestían como las vestimentas del lugar, y recién de ahí tomaban y desarrollaban la evangelización. Es decir, una vez que se convertían en referentes, en líderes indiscutidos, evangelizaban recién ahí. No llegaban a evangelizar porque yo soy el que sé y punto. Como el presidente de una compañía. Yo soy el que sé y se acabó, acá se dice lo que yo hago. También esto tiene una presión, ¿no? Que cada vez más las compañías presionan en corto plazo a dar resultados. Bueno, a la larga yo creo que la compañía lo termina pagando, ¿no? Después de escucharte, creo interpretar que los jesuitas no operaban desde la intuición. Evidentemente había algo que los llevaba. ¿Cuáles son o qué características tienen este tipo de organizaciones que las hacen perdurables en el tiempo? ¿Y cuál es la base conceptual desde la que operan? Yo creo que el pilar más importante es tener claro hacia dónde van. Es ponerle el foco de vuelta a esta pregunta que hacíamos mención hace un ratito, decir, el por qué ellos buscaban lo que buscaban. Yo creo que Ignacio de Loyola busca su camino, él tiene una vida, yo le llamo en mi trabajo de investigación, seductora al principio de su vida. Era un hombre de varias mujeres, era un hombre que andaba por la vida con cuestiones superficiales y luego de un accidente en una guerra, de una bala de cañón que le perjudica sus piernas y ocupando su tiempo ocioso empieza a leer justamente libros de Francisco de Asís, de un montón de santos y empieza a cambiar su visión y su ideal empezó a ser ir a Jerusalén caminando. Una locura, todos le decían te van a matar, estás loco, ¿cómo va? Bueno, pero ese objetivo él nunca lo cambió
y él fue sumando gente para ese objetivo. Luego ese objetivo se fue transformando en algo grupal, pero nunca perdió de vista el objetivo. Yo en el trabajo hago comparaciones con empresas que han durado más de 100 años. Si uno se las pone a contar las empresas que han durado más de 100 años, valga la redundancia, no son más de 100. Entonces, ¿qué pasa que las empresas no duran más de 100 años? ¿Por qué una orden como los jesuitas dura 500 años o más? ¿Y por qué las empresas no pueden durar 100 años? ¿Y cuáles son las que duran? Y las que duran son las que tienen la misión clara. Independientemente del producto que venden. No me importa si vendo vasos, libros u otro artículo. Lo que me importa es qué es lo que quiero hacer con todo esto. Y cuando la gente que se suma, no solo se suma a hacer una tarea, sino que se suma a trabajar en pos de un ideal. Que ese ideal de alguna manera tiene que ver con la misión de la organización o de la empresa en ese caso. De ahí es que yo creo que la base de eso es la misión. No sé si contesto la pregunta desde ese lugar, pero yo creo que la misión, ¿no? Yo hoy estoy proponiendo talleres para número 1 de compañías donde, bárbaro, el día a día, todo lo que tenemos que hacer, ya todos lo sabemos, estrategia, estructura, perfecto. Ahora, ¿pero por qué estoy acá? ¿Qué es lo que quiero lograr? Independientemente del mercado y del producto que vendo, ¿hacia dónde quiero ir? Porque la gente que trabaja conmigo también tiene un porqué. Ahora, mucha gente dice, pero no tengo tiempo para invertir en esto. Entonces quizás tengo organizaciones de menor duración. Porque justamente no invierto el tiempo en cosas que son los pilares. Cuando un edificio se construye sin sus bases, se cae. Cuando tiene bases, es más difícil que se caiga. Evidente. Hablamos de San Ignacio. ¿Por qué Teresa de Jesús está también referenciada en tu trabajo? Bueno, Teresa de Jesús, la historia es un poquito más larga de lo que voy a contar, pero Teresa de Jesús aparece en mi investigación a partir de... Yo por la investigación me fui un mes a España a estudiar. Gran parte de la bibliografía que yo obtuve fue de la Biblioteca Nacional de España y del Archivo General Jesuita del Vaticano. Tuve el honor de estar ahí. Con una gran apertura me brindaron información y varios de los historiadores con los que hablé me nombraban a Teresa de Jesús como muy vinculado a Ignacio de Loyola. Que de hecho parece que Teresa no era muy buena en las partes de vista económica y pedía una mano siempre, no desde el punto de vista de dádiva, sino que pedía asesoramiento de cómo gestionar a los jesuitas. De ahí es que ella está presente y de ahí que de alguna manera la cito en algunos ejemplos muy particulares de cómo Teresa hacía el estudio de mercado. Teresa, antes de llegar a instalar una casa de monasterio, lo que hacía es evaluar la zona que más le podía dar dádiva, en función de la zona que, si era el campo, si era urbana, que mejor se situaba. Entonces había un estudio de mercado previo, no es que le daban una casa y la ponía ahí porque tenía una casa, no, no. Además de obtener la posibilidad de tener una casa, tenía el estudio seguramente mucho más precario que hoy puede ser un estudio de mercado, pero un estudio de cómo podía abastecer a esa casa, tenía la ecuación hecha de cuánto tenía que por día y por semana y por mes consumir una monjita. Es más, ella decía al principio, por favor no se desenfoquen de lo que es la religión, porque yo me pongo a hacer cosas como por ejemplo tejer o hacer alguna artesanía para subsidiar mi actividad, pierdo el foco de lo que es el core de mi negocio, ¿no? Porque la gente tiene que entender que nosotros le damos un servicio. El servicio es rezar por ellos. Hay mucha gente que creo que es cada vez más común en la iglesia esto, y que aquellos que son afines a cualquier religión tienen que entender que quienes se dedican a esto es dar un servicio por el otro. Nosotros estamos ocupados en el día a día, en nuestra vorágine, alguien de alguna manera resuelve nuestros temas espirituales. No lo hacen del aire. Y ella lo dejaba muy claro. De ahí que tomé algunas cuestiones de Teresa. Impresionante, ¿no? La verdad que a mí me choqueó muchísimo ver cómo lo que yo pensaba que Kotler, Drucker y Porter habían resuelto, ya existía hace 500 años atrás, nada más que no son las 5 fuerzas de Porter, no son las 4P de Kotler, era mucho más casero, pero con una idea muy clara de management. Aprovechando lo que acabas de decir, que además se refleja en tu trabajo, digo que destacás el conocimiento de sí mismo como un beneficio para la gestión, dejando de lado los jesuitas y yendo a la empresa. El conocimiento de sí mismo es es de tipo filosófico, es el resultado de un análisis psicológico personal o es una búsqueda interior que nos permita encontrar fortalezas y debilidades de cada quien.
Yo creo que puede ser cualquiera de esas, pero lo que sí tengo claro es que el empresario lo debe hacer. Yo creo que quizás uno puede empezar con una reflexión personal, con entender desde el punto de vista propio qué es lo que quiero de mí y para qué lo quiero. Es decir, de vuelta, ahora lo miro, en vez de mirarlo de la empresa, lo miro de mi lugar. ¿Por qué estoy en el lugar que estoy? ¿Qué es lo que quiero generar desde ese lugar? Entender que uno vive en una vorágine. Yo, gracias a este trabajo, me paro frente a empresarios en el inicio de una clase de cualquiera afuera y les digo, ustedes hacen una rutina todos los días. Se levantan a las 7, 8, 6 de la mañana, cada uno tendrá su rutina, llegan a las 10 de la noche. ¿Alguien pensó qué hizo durante todo el día y por qué lo hizo así? ¿O simplemente es parte de una rutina? Nos encontramos hoy en la vorágine actual donde no tenemos un momento para una reflexión personal. Los japoneses hablan de mejora continua. La mejora continua, que es replantear los procesos. Si yo no me conozco a mí mismo, no puedo replantear los procesos. Es tan obvio como eso. Entonces, la introspección, que uno la puede hacer, si no lo puede hacer propio, con un tercero, yo creo que lo mejor es hacerla propia, pero si no tiene la capacidad, lo puede hacer con un tercero, igual, de saber en qué tiene que mejorar, saber cuál es su fortaleza, saber cuál es su posibilidad de desarrollo, porque a partir de esto puede ser un buen líder. Yo no puedo ser buen líder si yo no sé lo que quiero. Porque está bien, mañana me dan el poder para ser líder, pero no solo con el poder soy un líder, sino que tengo que tener claro por qué voy hacia allá, íntimamente estar convencido de esto. Y esto tiene mucha introspección. De ahí que para mí la variable de conocimiento a sí mismo es fundamental. Fundamental para el puntapié inicial de un desarrollo, ¿no? Es un proceso madurativo, no es que hoy me pongo y me siento a pensar y hago este tipo de cuestiones de manera automática, no. Es un proceso madurativo que el empresario tiene que empezar a asignarle un tiempo a esto. De vuelta, uno cuando lo empieza a relatar parece como esto, pero no me ayuda al día a día, ¿no? Sin duda, el día a día no me va a cambiar el aumento de ventas, no me va a aumentar las ventas, no me va a reducir los costos. Me va a construir la organización de acá a unos cuantos años, con base sólida. Vos sabés que tus respuestas me dejan preguntas abiertas. Arrancaste diciendo, esto es algo que los empresarios o líderes deberían hacer. Deduzco que no lo hacen. ¿Deduzco bien? Creo que la gran mayoría no. Es una inferencia muy personal, quizás soy subjetivo en esto, pero mi trayectoria me hace tener la suerte de conocer varios empresarios donde están más preocupados por el día a día o por el aumento o por la baja o por la crisis que mirar todas estas variables. Para poner un ejemplo bien concreto, todos nosotros en Argentina, más afines o menos afines a un partido político o a otro, pensamos que en algún momento puede haber una crisis. ¿Cómo es? Algo lógico. Toda economía tiene su momento de auge y su momento de crisis. ¿Qué hacemos para prepararnos para la crisis? ¿Y cómo reflexionamos internamente en pos de eso? ¿Simplemente lo actuamos del bolsillo o pensamos en pos de toda la gente de cómo vamos a prepararnos para esta situación? Y creo que esto marca la anticipación, ¿no? La anticipación no solo como planificación estratégica, sino la anticipación desde un punto de vista de resolver algunas cuestiones personales. ¿No sabes que en algún tiempo el talento era propio de lo artístico? Hoy la búsqueda de talento se ha convertido en una política organizacional realmente pensada, profundamente pensada. ¿Cómo funcionaba esto en la Compañía de Jesús? Bueno, yo ahí tengo un principio de una disrupción, ¿no? Yo no sé si hoy hay mucha palabra talento, pero no sé si las empresas realmente entienden qué están buscando con el talento. A ver. Porque desde el punto de vista de que yo veo, todas las compañías buscan talento. Ahora veo que el índice de rotación de esos talentos es alto. Entonces me pongo a pensar, ¿para qué buscan? O sea, primero, buscan talento y se le van rápido, algo pasa. Hay una incoherencia o del talento o de la organización, entre lo que busco y lo que obtengo. Dejo planteado esto para ir a la pregunta tuya y después resolver. Los jesuitas el talento no lo buscaban diciendo que tiene más habilidades, lo construían. O sea, de alguna manera trabajaban mucho en la selección, porque tenían una época donde de alguna manera se habían puesto de moda y mucha gente interesante podía acercarse a la Compañía de Jesús a generar su tiempo en pos de un objetivo dentro de la compañía. Pero ahora lo que hacían era darle todo un proceso de capacitación y de introspección, como el que hemos citado, para que ese talento aflorara. Hoy yo vuelvo a la empresa,
al talento lo retengo, le pago el salario que me pide, X monto, pero más allá de ese salario, lo que busco es hacer lo que yo digo. Y hacerlo porque estás dentro de este marco y así es. Y sin embargo, te voy pisando, no te doy autonomía. Una de las bases de Ignacio de Loyola, de vuelta, es poner un marco, pero dar autonomía y libertad. Acá damos autonomía y libertad de la boca para afuera. De la gestión no. Y yo sé que quien me está mirando me puede decir, pero pará, yo quizás no tengo el personal para hacer esto, pero hay que construirlo. Hay que construir y la primera base del talento está en la selección. Si yo simplemente selecciono a aquel que me ocupa un puesto de trabajo, no puedo hablar de nada de todo esto. Si simplemente siento a alguien para pagarle un sueldo y que me cumpla la tarea y hace y dale y mañana y 8 horas, no estoy hablando de esto. Estoy hablando simplemente de alguien que me haga la tarea, no me agrega valor. Cualquiera puede suplirlo. Lo que yo estoy buscando es alguien que además de hacer la tarea, esté vinculado desde otro lugar. Trabajarlo desde ese primer momento y desarrollar el talento en pos de eso. Es algo que realmente es una variable sensible, pero hoy lo vemos en la organización aún moderna. El ser humano es una variable clave. Digamos, el conocimiento de la persona, el talento de esa persona, si yo no lo puedo utilizar o no lo capitalizo durante más tiempo, yo pierdo un activo. Entonces yo creo que las empresas tienen que reflexionar sobre cómo trabajan el talento hoy, si es una exposición de marketing meramente lo que hablan de talento, de buscar talento y retener talento, o si es algo coherente con lo que tienen detrás. Quizás todo esto ameritaría todo un desarrollo mucho más extenso, pero creo que acá hay un punto, insisto, a sincerarse, sí, a resolver, tal cual. A resolver. Estamos llegando a la culminación de este programa y resulta inevitable que nos refiramos a Francisco. He seleccionado 5 renglones que te voy a pedir que leas para que podamos comprender desde un entorno vital cómo es la llegada de un franciscano a Roma. Bien, nuestra alma es recreada a imagen y semejanza de los Dije franciscano, jesuita. Sí. Nuestra alma es recreada a imagen y semejanza de los ideales que gravitan a nuestro derredor, y nuestras raíces se alimentan, como por ósmosis y sin darnos cuenta, de la atmósfera de ideas que nos envuelve. Si queremos saber quién es un hombre, miremos a su derredor. Es lo que llaman entorno vital. Con esto estamos cerrando. Te pediría, tenés las cámaras ahí, si querés agregar algo. No, yo creo que el marco del Papa Francisco, primero como argentino nos da un halo adicional, y segundo como primer jesuita en un rasgo de esto, no tengo dudas que va a marcar mucho de esto que dijimos en su gestión. Yo creo que el gran mensaje lo ha dado de alguna manera Francisco y está en una de las primeras frases que dijo: el poder está en el servicio. Y en la medida que cada uno de nosotros pueda trabajar en pos de eso, también va a trabajar en la gestión. Sin querer, todo lo que hemos dicho, de alguna manera, tiene mucho que ver que el poder está en el servicio. No solamente en generar dinero, sino que es una consecuencia. Si yo puedo hacer que mi entorno pueda estar mucho más animado, si mi entorno pueda estar de alguna manera mucho más comprometido con el ideal, no tengo dudas que la consecuencia va a ser dar mejor servicio y tener más rentabilidad. Gracias. Espero tener la oportunidad, seguro estoy que así será, de un nuevo encuentro, Leonardo. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente, y un gusto estar compartiendo esta mesa. A vos también, gracias por acompañarme, te espero la próxima semana. Buena vida para todos.